Cordiales saludos, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Hoy vamos a iniciar la clase número 13, la final de este módulo denominado Fundamentos de Química Analítica, correspondiente a nuestra diplomatura Aspectos Técnicos de la Calidad en el Laboratorio de Química Analítica, orientado a la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. En esta oportunidad nos referiremos inicialmente a la selección del laboratorio y los métodos analíticos. En este caso vamos a asumir que somos un usuario, un cliente de un laboratorio que todavía no conocemos, que aún debemos seleccionar. Vamos a suponer que trabajamos en un determinado proyecto donde nos toca recolectar información, ¿sí? Información analítica, por ejemplo, en algún proyecto ambiental, en un proyecto minero, etc. Nos toca, como decíamos, obtener información cuali y cuantitativa de determinadas matrices, y para ello vamos a recurrir a uno o más laboratorios con sus correspondientes métodos de ensayo, ¿sí? Entonces, como decíamos, suponiendo que estamos encargados en algún proyecto en particular, respecto del mismo nos vamos a enfrentar a decisiones referidas a la selección apropiada de métodos analíticos y del laboratorio que los va a llevar a cabo, o también pueden ser varios laboratorios, ¿no? Bueno, sabemos que existen varias fuentes normativas, fuentes de normas analíticas, ¿sí?, que ofrecen justamente cientos de métodos analíticos. Desde el punto de vista, si pensamos en ambiente, por ejemplo, podemos encontrarnos con las normas Standard Methods o normas de la EPA, de la Agencia Ambiental Estadounidense, o podemos pensar a nivel general en normas ASTM o en normas AOAC para alimentos, etcétera, ¿sí? Normas ISO, incluso normas analíticas ISO. Podemos hallar una gran fuente, entonces, muchas fuentes de estas normas. Hay algunas que son más específicas que otras, pero bueno, a veces incluso para un mismo analito, podemos encontrarnos con varios métodos diferentes que van a depender de las concentraciones que yo quiera hallar, de las matrices, de las técnicas analíticas. A veces para un mismo analito podemos disponer de varias técnicas, como las que hemos visto. Para determinar no sé, un elemento como calcio, podemos pensar en alguna volumetría, en absorción atómica, en espectrofotometría, en técnicas electroquímicas como electrodos selectivos. Bueno, va a depender de muchas cuestiones, como los límites de detección, como el tipo de matriz, los rangos, los intervalos de concentración donde voy a trabajar, los requerimientos de capacitación, requerimientos de equipos, requerimientos de instalaciones, bueno, y un abanico amplio de otras condiciones, ¿no? Y condiciones adicionales. Entonces nos vamos a preguntar cómo vamos a identificar cuáles son apropiados para el proyecto que voy a desarrollar. Hay docenas de laboratorios analíticos también compitiendo por el trabajo, bueno, obviamente dependiendo de la disciplina en la que trabajemos. Quizás en el área de análisis de agua, análisis ambiental, análisis de alimento, existan muchos laboratorios que desarrollan esos métodos, pero en otras áreas no hay demasiados, como por ejemplo el área forense, donde básicamente encontraremos laboratorios pertenecientes a los sistemas de justicia regionales, nacionales, etc. Entonces, respecto de los laboratorios analíticos disponibles, ¿cómo vamos a encontrar cuál de ellos van a producir los datos con la calidad que nosotros, ahora como usuario, requerimos, ¿sí?, a un precio que el proyecto pueda pagar, un precio razonable, ¿sí?, acorde a los recursos disponibles, ¿no?, para justamente este proyecto? Bueno, aquí tenemos un flujograma
bueno, denominado selección en 7 etapas, ¿sí? Vamos a seleccionar o vamos a utilizar esta secuencia para ilustrarnos acerca de cómo debe ser ese proceso de selección, que está en 7 etapas. La selección entonces de los métodos analíticos apropiados y del mejor laboratorio que ha de llevarlos a cabo puede ser descrita como un proceso en 7 pasos, como vemos aquí en el flujograma, en la gráfica, ¿sí? En el esquema. El primer paso es identificar el uso pretendido para los datos, ¿sí? Es decir, para qué nosotros vamos a hacer uso de los servicios de un laboratorio. Vamos a analizar, de pronto somos una planta potabilizadora de agua y debemos asegurarnos de que esa agua es apta, por ejemplo, para consumo humano, ¿sí? Entonces necesitamos determinar la calidad del agua, ¿sí? Ese es el uso previsto. La calidad del agua desde un punto de vista del consumo humano. También podría ser para el consumo animal, también podría ser para uso recreativo, bueno, etcétera. Distintos usos que se le puede brindar al agua, y eso obviamente va a variar el para qué yo quiero realizar ciertos análisis, ¿sí? Ciertos ensayos. Entonces vamos a inicialmente identificar el uso pretendido de esos datos. ¿Para qué voy a utilizar esos datos? De ahí se desprende luego, por ejemplo, un marco regulatorio con base a para qué quiero hacer los análisis, por qué requiero. Eso, digamos, es relativamente simple. Como decíamos, yo puedo tener una planta de producción de agua potable o ser el responsable de la producción de agua potable, de producción de alimentos, o requiero determinar características de un mineral, de un nuevo fármaco o de un fármaco que ya existe, o de otro tipo de ensayos relacionados a petróleo, a géneros, a textiles, por ejemplo, para la elaboración de cierta indumentaria, bueno, etcétera, mil cosas, ¿no? Dependiendo del uso que yo le quiera dar, me voy a encontrar con un marco regulatorio, por ejemplo, si pensamos en agua potable, si pensamos en objetivos ambientales o especificaciones, si somos una planta de producción de alimentos, de minerales, etcétera. Muchas veces vamos a encontrar leyes, digamos, que regulan, o especificaciones que nos provee nuestro propio cliente, es decir, a quien nosotros le vamos a vender un determinado producto que tiene características de calidad, especificaciones de calidad con la que debemos cumplir, ¿sí? Eso implica entonces identificar el marco regulatorio, o bueno, habría que agregar ahí las especificaciones asociadas, ¿sí? Entonces, de pronto, si yo tengo una empresa panificadora, produzco pan, galletitas, etcétera, productos de panificación, debo cumplir con ciertas especificaciones por parte del cliente y también regulatorias, ¿sí? Respecto de impurezas de determinado tipo, respecto de humedad, incluso análisis sensoriales, bueno, etcétera, ¿sí? Hay todo un sinnúmero de requisitos, como dijimos, que pueden ser del ámbito legal o simplemente del ámbito del cliente que va a adquirir ese producto, con los que debemos cumplir. Entonces, eso evidentemente lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de elegir los métodos analíticos y qué laboratorios van a desarrollar esos métodos analíticos. Ya en la clase anterior vimos que tenemos una fuente de información en ese sentido, ¿no? De laboratorios y métodos que desarrollan esos laboratorios, métodos analíticos, métodos de ensayo que desarrollan esos laboratorios y, por ejemplo, que a su vez están acreditados, ¿no? Yendo a las páginas web de los correspondientes organismos de acreditación nacional,
podemos hallar esa información, ¿sí? Laboratorios y métodos de ensayo que aplican en ese sentido. Ya vamos a ir viendo cómo la acreditación o el disponer de laboratorios acreditados me facilita enormemente esa tarea de búsqueda y de selección. Si en un mundo ideal todos los laboratorios estuviesen acreditados, bueno, directamente entro a la web del organismo de acreditación correspondiente, busco y seguramente voy a hallar la información que me interese. Pero bueno, como no vivimos en un mundo ideal, vamos a tener un gran número de laboratorios que no están acreditados. Pero sí, la acreditación es una herramienta importante, muy importante, como, bueno, para evitarnos todo este trabajo que vamos a ir detallando ahora, ¿no? Bueno, después de identificar el marco regulatorio, las especificaciones y demás, nos vamos a la etapa 3, que es identificar los niveles de acción o de actuación y los límites de reporte, ¿sí? Es decir, suponiendo que pensamos en una impureza en el agua, por ejemplo, el agua para consumo humano no debe tener más de 5 microgramos por litro de arsénico, pensando en un límite, cualquiera, vamos a suponer que pensamos en arsénico, en 5 partes por billón, quizás en algunos países ese nivel esté más alto, en otros esté más bajo, pero vamos a pensar en ese número. Bien, entonces asumimos que un lote de agua potable que no cumple, ¿sí?, que tiene niveles de concentración de arsénico más altos que 5 microgramos por litro o 5 partes por billón, ¿sí? Si los valores son superiores a ese límite, bueno, ese lote de agua no puede proveerse, no puede volcarse a la red de agua domiciliaria. Bueno, después se verá qué se hace. Esa agua probablemente se tenga que retratar, se tenga que descartar, etcétera, o lo que sea que se haga después, ¿sí? Pero eso me permite tomar una decisión. Ese lote de agua puede ser consumido o no puede ser consumido. Después que se haga es otra cuestión. Bien, ese es un límite de decisión, un límite de actuación. ¿Qué hago yo cuando ese límite, en este caso por ejemplo regulatorio, se supera? Existe una ley porque está en juego, o digamos, hay relación con la salud humana. Se supone que quienes consuman agua con niveles de contaminación de arsénico por arriba de 5 partes por billón van a sufrir o van a estar afectados por problemas a su salud y demás, ¿sí? Por debajo de ese límite se supone que no, o al menos el riesgo de enfermarse, de adquirir alguna patología es más bajo. Bueno, ese es entonces el límite de actuación y está relacionado con los límites de reporte, que, bueno, podemos mencionar a los límites de cuantificación, por ejemplo. Lo mencionamos ahora muy por arriba. Ahondaremos en ese concepto cuando lleguemos a validación de métodos, ¿sí? El límite de reporte es un valor, en este caso en concentraciones de arsénico, por arriba del cual yo ya puedo informarle a mi cliente. Por debajo de ese límite yo no puedo informar. Por decir, vamos a suponer que mi límite de informe o límite de reporte es de 10 microgramos por litro. Se supone que el laboratorio puede informar siempre que los valores le den, digamos, de acuerdo a su método analítico, por arriba de ese valor. Si los resultados para la muestra dan por debajo de ese valor, el laboratorio no puede reportar nada. Informará por debajo del límite, ¿sí? No sabrá si es 9, si es 8, si es 7, si es 0, si es 1, ¿ok? Por arriba de ese límite sí ya puede reportar. Pero obviamente está claro que si el laboratorio tiene un límite de reporte o un límite de cuantificación de 10, cuando la ley nos dice que el agua es apta para consumo por debajo de 5, bueno, si yo puedo informar por arriba de 10, significa que hay un margen de 5, entre 5 y 10, que
el laboratorio no puede cubrir. Por lo tanto, existe un riesgo de informar un resultado, ¿sí?, para una muestra que no cumple con la ley. Entonces, evidentemente, el límite de reporte debería estar por debajo de ese nivel de acción que mencionábamos recién, ¿sí? Bueno, la etapa 4 implica evaluar limitaciones por la matriz. A veces distintas matrices, un método analítico puede servirme para determinar arsénico en una determinada matriz, en aguas potables, ¿sí? Pero puede ser que esta agua potable y que este método sirva solamente para aguas superficiales, mientras que bueno, no sea útil para aguas subterráneas, porque bueno, ya sabemos, por ejemplo, que la matriz agua subterránea es un tanto diferente que la matriz agua superficial, ¿sí? Entonces puede haber ahí alguna limitación respecto de la matriz. Todo esto también, ahora lo estamos mencionando muy superficialmente, muy por arriba, pero lo vamos a profundizar cuando lleguemos a validación de métodos. Ahí sí, ya vamos a hacer ejercicios con cálculos y bueno, vamos a evaluar limitaciones de matriz, límite de detección y otros parámetros utilizando, bueno, haciendo el análisis correspondiente, matemático estadístico, y utilizando justamente fundamentos estadísticos para fundamentar tal o cual decisión. Ya con estas 4 etapas podemos pasar a la quinta, que es identificar el método analítico o los métodos analíticos apropiados, ¿sí? Ya los niveles de acción, los límites de cuantificación, los límites de detección, ya vamos a ver las diferencias más adelante, bueno, limitaciones de las matrices y demás cuestiones que hemos evaluado anteriormente, nos van a permitir identificar los métodos analíticos apropiados. Puede haber uno solo, puede haber varios, puede no haber ninguno, en cuyo caso, bueno, probablemente no exista un laboratorio si no hay ninguno. Evidentemente no vamos a poder cumplir con ese requisito, con la evaluación de ese parámetro, por ejemplo, de calidad de agua. En cuyo caso, bueno, ya es otra cuestión. Podremos encargar a un laboratorio que desarrolle un método, bueno, etcétera, ¿no? El paso 6 es determinar ahora las capacidades y calificaciones del laboratorio que va a llevar a cabo ese método analítico, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya conocemos cuál es el método analítico en cuestión, pasaremos a esa etapa de, bueno, ver cuál es el laboratorio que puede desarrollar de manera correcta ese método analítico, ¿sí? Muchas veces las regulaciones nos sugieren qué métodos utilizar, ¿no? Es más, a veces exigen determinar tal o cual parámetro, con tal o cual método analítico, ¿no? Bueno, nos dan alguna pista respecto de cuál método utilizar. Bueno, y finalmente, una vez que hemos evaluado todo esto hasta determinar cuáles son los laboratorios que poseen la capacidad y las calificaciones, consideraremos el costo del análisis. Fíjense que si nosotros hemos encontrado laboratorios acreditados, bueno, todo esto se nos facilita bastante, ¿no? Simplemente debemos identificar el método, el laboratorio que desarrolla ese método y punto. No es necesario que, por ejemplo, evaluemos las capacidades y calificaciones que tiene el laboratorio, pues se supone que ya han sido evaluadas en el marco del proceso de acreditación. Recuerden que era una acreditación, era que una tercera parte aseguraba que tal laboratorio es competente técnicamente para desarrollar tal o cual ensayo, tales o cuales ensayos con su correspondiente rango de concentraciones, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos visto ayer, cuando entramos en las páginas web de los métodos analíticos.
perdón, la página web de los organismos de acreditación, donde bueno, buscamos, por ejemplo, por laboratorio y vimos que cada laboratorio tenía su método analítico. Dijimos que también podíamos buscar por analito y ver qué laboratorios desarrollaban. Bueno, eso depende mucho de cómo está configurado el sistema de búsqueda dentro de los organismos de acreditación, dentro de las web, de los sistemas de información de los organismos de acreditación. Bueno, como decíamos, finalmente vamos a considerar el costo de los análisis, ¿no? Bueno, para profundizar en este proceso de selección, podremos solicitar que los laboratorios provean con su propuesta económica una descripción de sus capacidades técnicas y su desempeño, así como también si están acreditados o al menos poseen un sistema de gestión y que además puedan demostrar de alguna manera su competencia técnica. Muchas veces pasa que existen laboratorios que tienen implementado su sistema de gestión y que aparentemente son competentes, y no están acreditados. Entonces yo puedo tener mi sistema de gestión, ser un laboratorio competente para tal o cual método, pero bueno, no estoy acreditado. Es decir, que no he demostrado ante una tercera parte, que no he demostrado mi competencia, digamos, ante una organización independiente como un organismo de acreditación, ¿sí? En cuyo caso yo como usuario podría, por ejemplo, emplear una herramienta como la auditoría. Si yo puedo realizar una auditoría en ese laboratorio y bueno, verificar que cumplen con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, por ejemplo. Bueno, debemos tener en cuenta entonces, debemos recalcar que solo luego de que los laboratorios calificados hayan sido identificados, bueno, recién ahí podremos evaluar los costos propuestos, es decir, estos en la etapa 7. En este paso tendremos que ser capaces de seleccionar al laboratorio que se está postulando, al laboratorio licitante, que nos muestre o que nos ofrezca el menor costo, ¿sí? El cual va a estar ya, el cual se supone, luego de que hemos terminado con esta parte, está calificado para reunir las demandas técnicas del proyecto y será capaz de reunir, digamos, bueno, todas las demandas de nuestro programa, de nuestro proyecto, respecto del análisis y también del muestreo. Bueno, respecto del muestreo, hay que ver si el laboratorio que nosotros vamos a elegir se va a encargar del muestreo o nosotros vamos a proveerle al laboratorio de esas muestras, ¿sí? Esa es una cuestión también importante. Recuerden que el muestreo o las actividades del muestreo no es una cuestión trivial, no es simplemente tomar cualquier muestra y llevársela, sino que debemos asegurarnos de que el proceso de muestreo que nosotros llevamos adelante como usuarios de un laboratorio o que el laboratorio va a llevar adelante como proveedor de servicios analíticos nuestro, ese proceso de muestreo debe ser adecuado, ese método de muestreo debe estar validado, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta porque la variación que me genera un proceso de muestreo es importante, suele ser más importante que la variación analítica misma. Entonces, si pensamos en la incertidumbre de un resultado analítico, bueno, gran parte de esa incertidumbre en general la aporta el proceso de muestreo. Entonces, no tenerla en cuenta implica, bueno, estar muy limitados en cuanto a lo que conocemos de nuestro método analítico. Bueno, por otro lado, el laboratorio debe ser capaz de resolver nuestra demanda, ¿sí? De pronto somos un usuario, un cliente que genera muchas muestras y que requiere una demanda analítica elevada. Bueno, el laboratorio debe ser capaz de eso también. Si de pronto el laboratorio nos ofrece realizar 100 muestras por día y nosotros ciertos días le enviamos 300 muestras, bueno, también debemos tener en cuenta
cuál es la capacidad analítica que puede brindarnos ese laboratorio. El laboratorio puede estar acreditado, puede tener un excelente desempeño, por ejemplo en ensayos de aptitud, pero de pronto no tiene una capacidad adecuada. Puede recibir 10 muestras por día, cuando yo soy un cliente que puede requerir, qué sé yo, 10 veces más, o el doble, o el triple, y en ese caso el laboratorio proveedor analítico puede no llegar a cumplirlo, ¿sí? Entonces, si no cumple, por más buen desempeño que tenga ese laboratorio respecto de la calidad analítica, bueno, obviamente no va a cumplir con nuestros requisitos, ¿no? No obstante esto, nosotros no necesariamente podemos o debemos quedarnos con un único laboratorio. Quizás podemos tener un segundo laboratorio que trabaje de manera acoplada o que trabaje a modo de sustituto del primero, ¿no? Eso también sería una buena práctica. Entonces, bueno, en ese caso seleccionaríamos para todos esos laboratorios capaces y calificados, seleccionaríamos al segundo, ¿sí?, que le sigue en esa lista de costos. Sería el segundo menos costoso. Bueno, lo que vemos ahora son 3 reglas generales para el proceso de selección de los métodos analíticos, ¿sí? Nos paramos en los métodos analíticos y vamos a hablar de 3 reglas, ¿no? Bueno, la primera, regla número 1, el uso deseado de los datos y el marco regulatorio. También nos referimos a especificaciones de producto. Eso nos va a guiar en la selección del método analítico, ¿sí? Como decíamos, no es lo mismo que yo quiera determinar arsénico a nivel de trazas en muestras de agua potable, o muestras de un lote de agua potable, para conocer la calidad del agua y saber si es apta para consumo humano, a querer conocer el contenido de arsénico en el tejido de un vegetal con fines de investigación o con fines de investigación o con fines de el desarrollo de un plaguicida, bueno, etcétera, ¿sí? Son distintos usos para que yo puedo brindarle a un mismo método. Quizás para esos 2 usos diferentes yo puedo utilizar la misma metodología analítica y seguramente los límites de cuantificación, por ejemplo, van a ser diferentes, o para un caso puedo requerir un método analítico con un límite de detección más alto y por lo tanto más barato. En principio, bueno, hay varios factores que guían o que nos dan información respecto del costo analítico, ¿sí? Un costo analítico de una titulación volumétrica no va a ser el mismo que el costo analítico que tiene un análisis utilizando una metodología sofisticada, por ejemplo una cromatografía de gases y demás, donde se exige instrumental costoso, insumos costosos, personal sumamente calificado, instalaciones adecuadas para ello, que también tienen un costo elevado de adquisición, de mantenimiento, etc. Obviamente los costos no van a ser los mismos, pero probablemente a mí me satisfaga un resultado analítico que provenga desde un método que es una simple volumetría, donde bueno, el laboratorio simplemente tiene que disponer de los reactivos necesarios, una bureta, balanza, digamos lo básico que uno puede hallar en un laboratorio, y un personal con una calificación digamos, no muy elevada. Entonces, bueno, ese es el punto de partida como para elegir, o la primera regla respecto del proceso de selección del método analítico, ¿sí? No es lo mismo dependiendo del uso pretendido, el uso deseado que yo le quiera dar a los datos, ¿no? Y obviamente eso está relacionado con el marco regulatorio, si es que hay alguna ley en principio, y también con las especificaciones del producto, dependiendo de lo que sea, ¿no?
a veces, esas especificaciones son algo difusas. Si no tenemos una ley, ¿sí? Si no tenemos una ley, no tenemos una especificación explícita por parte de nuestro cliente, a veces puede que no tengamos especificaciones respecto de límites, porque estamos, por ejemplo, comenzando un trabajo de investigación y por el momento no tenemos mucha noción de con qué nos vamos a encontrar en la investigación. Tenemos nuestras hipótesis, pero hasta el momento en que no generemos las primeras mediciones, no vamos a conocer mucho el sistema bajo investigación. Bueno, las instalaciones, por ejemplo, de eliminación y de tratamiento de residuos, tienen sus propios requisitos para la aceptación de residuos. Ahora con las leyes de residuos peligrosos que existen en los distintos países, esos residuos tienen que tratarse de alguna manera, dependiendo obviamente de la naturaleza del residuo. Muchas instalaciones aceptan residuos para aplicarles un tratamiento determinado, y esas instalaciones tienen especificaciones para aceptar esos residuos, ¿no? Por ejemplo, las aguas residuales pueden verterse al alcantarillado sanitario si cumplen los requisitos de permiso de vertido, por ejemplo, de la regulación XXX, ¿sí? Este permiso, por ejemplo, en principio enumerará los analitos, los métodos y concentraciones o concentraciones límites de descarga, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, mencionábamos recién o denominábamos niveles de acción, niveles de actuación. Estas instalaciones que eliminan desechos, por ejemplo, vertederos, tienen listas de análisis que deben realizarse como condición para que la instalación acepte los residuos. Entonces, yo me contacto con esta instalación de tratamiento de residuos y ellos me van a suministrar una lista de análisis respecto del residuo que yo le voy a enviar para saber si es apto o no para tratarse en esa planta, ¿no? Y ahí veré si esta instalación puede proveerme de los servicios analíticos y que también van a incluir muestreo, por ejemplo, o yo voy a utilizar los servicios de mi laboratorio, o yo contrataré a un laboratorio tercero para que justamente haga ese tipo de servicios, ¿no? Hay una normativa, por ejemplo, las normas SW 846 de la EPA, que justamente nos dan métodos analíticos para la caracterización de residuos, ¿no? Otros usos de los datos se relacionan como dijimos, con especificaciones de los clientes respecto de uno o más productos, etc. Entonces, vamos a tener siempre tenemos que pensar en el marco regulatorio, en especificaciones de los productos, alguna otra pista, digamos, que nos dé indicación de los requisitos con los que tenemos que cumplir para tal o cual proyecto, digamos, de desarrollo y que requiera un análisis, ¿sí? Los servicios de un laboratorio analítico, en definitiva. La regla número 2 se refiere a que la selección del límite de reporte está guiada por el uso previsto de los datos, ¿no? Como la comparación con los niveles de actuación o, por ejemplo, límites de permisos de vertidos, especificaciones, incluso evaluación de riesgos, ¿no? Si pensamos de nuevo en arsénico y vamos a suponer que no hay un marco regulatorio respecto de los niveles máximos permitidos para consumo humano, podemos pensar en la evaluación de riesgo. A medida que la concentración de arsénico aumenta en un lote de agua, el riesgo a afectar la salud aumenta. Por lo tanto, se puede pensar también en eso como una fuente de especificaciones en el caso de que no haya una regulación, por ejemplo, ¿no?
Bueno, esto ya más o menos lo hemos mencionado. Acá decimos límite de reporte, pero bueno, a los fines prácticos, el parámetro de desempeño de un método es un límite de cuantificación. Si nosotros pensamos, como planteamos recién, una volumetría en general tiene límites de cuantificación bastante más altos que un método, no sé, polarográfico, un método de cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, ICP masas, ICP óptico, etc. Generalmente los métodos clásicos como las volumetrías, las gravimetrías, bueno, etcétera, tienen niveles de reporte o límite de cuantificación más elevados, es decir que no llegan, por decirlo coloquialmente, no llegan tan abajo en cuanto a concentración como otros métodos ya instrumentales y relativos y más sofisticados, ¿no? Bueno, estos límites de reporte, como dijimos, deben ser inferiores a los niveles de acción. Recién hablamos de un ejemplo para arsénico. Si un nivel de acción es de 5, ¿sí? Partes por billón y nuestro límite de reporte es de 10, no tiene sentido, ¿sí? Porque vamos a estar informando probablemente resultados dudosos, resultados que, por ejemplo, en este caso particular, podrían estar afectando a la salud humana. Deben ser en principio inferiores, ¿sí? Necesariamente a los niveles de acción. Por otro lado, en general, los límites de detección de los métodos deben estar por debajo de los límites de reporte. Y bueno, es así, estadísticamente eso es lo que sucede, pero bueno, lo dejamos para más adelante cuando expliquemos las diferencias entre lo que es un límite de detección y un límite de cuantificación, que más o menos la expresión lo indica y ustedes deben estar dándose cuenta ya. Un límite de detección es un valor por debajo del cual yo no puedo afirmar nada respecto de la presencia de un dado analito en mi muestra. Si yo estoy determinando arsénico en una muestra de agua potable, si obtengo valores muy bajos, si aplico mi metodología analítica y el instrumento en su display me indica un valor muy bajo, ¿sí? Por debajo de lo que es ese límite de detección, yo no tengo no debería informar ni siquiera que está presente el analito, por más que el instrumento me acuse una respuesta, ¿sí? Porque se mezcla con el ruido instrumental, digamos, con la variabilidad analítica, etcétera. Entonces, si veo una señal, no necesariamente se refiere al analito, puede ser una señal que provenga de ruido instrumental, ¿sí? Bueno, por arriba de ese límite de detección, yo ya podría informar que está presente el analito. Si esa respuesta se incrementa bastante más que ese límite de detección, bueno, en cierto momento yo podré, además de afirmar que el analito está presente, podré indicar cuánto de ese analito, cuál es la concentración de ese analito, ¿sí? Eso ocurre por arriba del límite de cuantificación, o lo que llama acá el límite de reporte, ¿sí? Bueno, hay diferentes técnicas analíticas que tienen diferentes capacidades de detección, como dijimos, para los mismos analitos. Deberíamos elegir los métodos con los límites de cuantificación que sean al menos 2 veces más bajos que los límites de actuación, ¿no? Esa es una sugerencia, por ejemplo, de EPA, a la Agencia Ambiental. Pero bueno, esto aplica a distintas disciplinas. Podemos pensar en análisis de alimentos, en análisis de minerales, bueno, de metales en aleaciones, bueno, etcétera. Bueno, un límite de actuación pensando en una especificación de un producto, vamos a suponer, no sé, quiero determinar la concentración de vanadio en un acero o una determinada impureza, bueno, y esa impureza no debe superar cierto valor, bueno, la actuación sería rechazar un producto, ¿sí? Un producto que supera una especificación máxima para una impureza, por ejemplo, en un metal, bueno, el superar ese nivel
indicaría que ese producto no es apto para comercializarse, no es apto para venderse a mi cliente o no es apto para pasar a una etapa ulterior de proceso de producción, ¿sí? Entonces es un producto rechazado o es un material rechazado. Eso sería la actuación. Si yo acepto el material para comercializarlo o no lo acepto, es decir, que lo rechazo y ese material, bueno, después se descartará, se retratará, se refabricará, o bueno, etcétera, lo que sea. Por otro lado, los niveles de actuación que se basan en el riesgo son valores de concentración calculados que pueden ser inferiores a la capacidad de detección actual de los métodos analíticos. Eso ocurre mucho en química analítica, digamos, en cuestiones medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, los niveles máximos de contaminantes van siempre un pasito atrás del avance tecnológico, ¿sí? Si pensamos, no sé, de nuevo, en arsénico, por eso elegí arsénico. Si pensamos en arsénico, yo puedo decir, bueno, el arsénico en general es tóxico, hasta donde yo sé, no es un elemento esencial para la vida, sino que más bien es un tóxico. Entonces, siempre va a estar de alguna manera afectando. Puede que, sí, a concentraciones bajas, la afectación sea insignificante y a concentraciones altas, bueno, no, sería significativo. Entonces, siempre lo ideal sería de que en un agua de consumo no exista arsénico, pero ya sabemos que eso no es posible. Arsénico hay en todo el planeta, en todo el universo, digamos. Por lo tanto, encontrar niveles cero de arsénico es imposible, ¿sí? Tenemos que tratar de encontrar lo menos posible, y lo menos posible se puede determinar con la mejor tecnología analítica disponible en ese momento. Entonces, muchas veces las leyes, las regulaciones van de la mano con los avances tecnológicos, ¿sí? A medida que se van desarrollando tecnologías analíticas con límites de cuantificación más bajos, las regulaciones se van actualizando más o menos con el ritmo del avance tecnológico, ¿no? Bueno, sobre todo en los países desarrollados que tienen más en cuenta esto. Nosotros, países en vías de desarrollo, sobre todo aquí en Sudamérica, generalmente se copian las regulaciones de los países desarrollados, ¿no? Se transcriben y a veces, bueno, no se pueden cumplir. Entonces no tiene sentido que se exija no sé, una parte por trillón de arsénico como valor máximo, cuando en realidad analíticamente no se puede disponer de un límite de cuantificación tan bajo como eso. Entonces, si no se pueden alcanzar niveles de actuación bajos con el método analítico basado en la mejor tecnología disponible, bueno, los límites de detección de este método pueden convertirse luego en niveles de actuación. O sea, el nivel de actuación es aquel nivel que a mí me sirve para tomar una decisión, ¿sí? Por arriba de ese nivel tal cosa, por debajo de ese nivel tal otra, ¿eh? Si la concentración de arsénico está por arriba de ese límite de actuación, bueno, esa agua no puede consumirse, ¿sí? Por debajo, sí. Obviamente voy a tener mis dudas porque los resultados siempre van a estar afectados de una incertidumbre. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Recordemos que en el laboratorio, ya más o menos lo hemos dicho, lo vamos a ver en la próxima clase, de errores, ya en estadística. En general yo no estoy reportando, o en general yo no estoy obteniendo un resultado único. Por ejemplo, el nivel de actuación de arsénico es 5 partes por billón y yo informo 4. No es un 4 pelado, un 4 solito, sino es que es más bien un intervalo. Yo le voy a estar diciendo, yo como proveedor de análisis, de resultados analíticos, le voy a estar diciendo a mi usuario, a mi cliente, que el valor es 4 más menos 0.5 partes por billón, ¿sí? Siempre en realidad voy a estar informando
un intervalo donde yo aseguro se encuentra el valor verdadero de concentración de arsénico. Y después, bueno, el usuario tomará una decisión respecto de eso. Pero no nos adelantemos. Pasamos a la regla 3, que dice que las interferencias de la matriz pueden tener un efecto perjudicial sobre los resultados analíticos y sobre los límites de los reportes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, creo que les había comentado, la materia orgánica en los métodos electroquímicos, específicamente sobre los métodos polarográficos basados en gotas de mercurio o en electrodos de mercurio, generalmente son muy afectados por la presencia de materia orgánica, ¿sí? Y esa interferencia hace que los métodos analíticos no puedan presentar límite de cuantificación suficientemente bajo. Entonces limita a esos métodos, bueno, disminuyendo el desempeño de esos métodos, ¿no? Bueno, damos un ejemplo de materia orgánica, pero pueden ser, bueno, distintas metodologías tendrán distintos interferentes. A veces los interferentes se pueden tratar, se pueden eliminar, se pueden minimizar de forma química, física o incluso matemático-estadística, pero en otros casos no. Simplemente habrá muestras que no pueden tenerse en cuenta o que, bueno, se deben analizar con otro tipo de métodos que ya tienen límites de cuantificación más elevados. Entonces también hay que tener en cuenta esta regla 3 al momento de seleccionar los métodos analíticos. Vamos a hablar ahora de tres reglas generales para el proceso de selección de laboratorios. La primera, bueno, habíamos hablado algo de esto. La selección del laboratorio nunca debe basarse en el precio, en el costo inicialmente, ¿no? Aunque esta es una práctica que suele ser bastante común, se ve primeramente el costo y después se analizan otras cuestiones. Seleccionar un laboratorio basándose únicamente en un precio bajo de análisis, bueno, es una práctica, bueno, no muy recomendable. A la hora de seleccionar un laboratorio debemos centrarnos principalmente en esas etapas previas que habíamos visto antes de las 6 etapas previas que habíamos visto antes de pensar en el costo, ¿no? Entonces debemos centrarnos principalmente en la capacidad del laboratorio para proporcionar datos de calidad conocida y documentada. La cuestión del precio, bueno, debemos considerarla después de esas etapas previas, ¿no? Bueno, luego de haber identificado, si es que tenemos la suerte, varios laboratorios con igual capacidad técnica. Solo en este momento podrá seleccionarse el laboratorio con el precio más bajo. La regla número 2 nos dice que una acreditación estatal no es garantía de una calidad de datos aceptables. Como hemos dicho, quienes se encargan de acreditar competencia son los organismos de acreditación correspondientes de cada país. Ya dijimos que puede haber más de un organismo de acreditación en un país, por ejemplo, ¿sí? Pero, por otro lado, pueden existir otras organizaciones que declaren competencia a los laboratorios, y los requisitos a cumplir para que esa organización X declare una competencia pueden no ser estrictos, ¿sí? No al nivel de el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO IEC 17025, ¿sí? Por lo tanto, bueno, este tipo de declaraciones de acreditación no necesariamente, como dice ahí, van a garantizar que los datos tienen una calidad aceptable. A veces, por ejemplo, es común colocar como requisito que un laboratorio está certificado bajo ISO 9001. Debemos saber que una certificación no es lo mismo que una acreditación. En un proceso de certificación no se acredita la competencia de un laboratorio. Simplemente se indica que el laboratorio cuenta con un sistema de gestión, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente va a cumplir o va a haber
no es una demostración de competencia técnica si un laboratorio está certificado bajo ISO 9001, pero ese puede ser un requisito para que una determinada organización declare que un laboratorio es competente. En realidad no necesariamente eso es así. Recordemos que son los organismos de acreditación quienes van a declarar la competencia de un laboratorio, por ejemplo, bajo los lineamientos de ISO/IEC 17025. Y vemos ahora la última regla, la regla número 3, que nos indica que un buen servicio de laboratorio no es necesariamente un indicador de un buen laboratorio, es decir, un laboratorio que genera resultados de calidad, ¿no? Los profesionales a veces suelen confundir un buen servicio de laboratorio con un buen análisis de laboratorio, ¿sí? Es cierto que un laboratorio receptivo y orientado al cliente se acerca a este para ayudarle en todo lo que pueda y da una buena impresión, pero un buen servicio de laboratorio no es igual a un buen análisis, ¿sí? A un análisis, a un resultado de calidad, y deberíamos ser capaces de distinguir esto. Bueno, vemos a continuación algunos consejos prácticos, resumiendo un poco lo que hemos visto, respecto de la selección de los métodos analíticos o del método analítico y del laboratorio. Bueno, 1. Verificar las acreditaciones de los laboratorios. Algunos estados conceden una aprobación general, por ejemplo, para todos los métodos analíticos basados en una serie de métodos. Los otros aprueban diferentes series y diferentes métodos dentro de la serie por separado. Entonces, si vemos que un laboratorio está, entre comillas, acreditado para todos los métodos y quien acredita no es un organismo de acreditación, justamente, bueno, tenemos que desconfiar, ¿sí? Ya que probablemente estos laboratorios simplemente, como mencionamos recién, cumplen algunos requisitos muy elementales, muy básicos, y eso no necesariamente implica que los resultados tienen la calidad que nosotros requerimos. Otro consejo: pedir al laboratorio que le proporcione referencias de clientes, llamar a las referencias para obtener información sobre el desempeño del laboratorio. Esto, bueno, es bastante intuitivo, bastante común. Como parte del proceso de precalificación, solicitar los resultados de ensayos de aptitud, ¿sí? Recientes, para evaluar la capacidad del laboratorio de identificar correctamente y cuantificar con exactitud analitos objetivos. Esto es también una herramienta importante, ¿no? La participación en ensayos de aptitud, es decir, la comparación del laboratorio en cuestión con pares, con otros laboratorios, sobre todo en los métodos que a nosotros, o en el método que a nosotros nos interesa, ¿sí? O al menos el analito en el rango que a nosotros nos interesa, ¿sí? Porque puede ser que a veces, digamos, los ensayos de aptitud no existen ensayos de aptitud para todas las metodologías analíticas, sino que hay algunas en particular, las más utilizadas, las que presentan mayor demanda o son más críticas, digamos, dentro de ciertas disciplinas y demás. Pero que el laboratorio disponga de participaciones satisfactorias en ensayos de aptitud recientes es sumamente importante. Y eso, bueno, da la pauta de que los resultados que ese laboratorio provee son de calidad, ¿sí? O cumplen con los requisitos o los requerimientos que nosotros necesitamos, ¿sí? Bueno, un consejo práctico más: verificar la estabilidad financiera del laboratorio. Se sabe que hay laboratorios que cierran sin avisar al cliente y, bueno, nos dejan colgados ahí con el trabajo. Tenemos que salir a buscar nuevos laboratorios si es que hay, bueno, etcétera, ¿no? Eso obviamente pone en peligro el curso de las actividades del proyecto. Otro consejo: verificar que el laboratorio dispone de un programa eficaz de ética e integridad de los datos y que cada persona contratada está obligada a firmar un acuerdo en tal sentido, ¿no? Eso es importante también.
Obviamente dependiendo de la sensibilidad de los datos que nosotros estemos manejando, bueno, es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Otro consejo, siempre que sea posible, seleccionar un laboratorio calificado que esté situado cerca del lugar del proyecto, digamos, donde vamos a requerir información, porque recordemos que las muestras se van a trasladar probablemente desde el lugar del proyecto hasta el laboratorio, es decir, que esté situado cerca del lugar del proyecto o de la oficina central, etc. Esto obviamente va a repercutir en una reducción de los gastos de una auditoría de laboratorio, si es que está prevista o si surge la necesidad de realizarla, ¿no? El realizar auditorías a los laboratorios, incluso a veces si están acreditados, es una tarea habitual, digamos, por parte de los clientes, bueno, justamente hacia los proveedores de resultados analíticos. Otro tip es el siguiente: realizar una visita informal al laboratorio para evaluar las prácticas generales de limpieza, ¿no? Si de pronto nosotros vemos que un laboratorio está atestado de muestras y de equipos, de reactivos, etcétera, está desordenado, está sucio, bueno, evidentemente no es una buena señal. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que ya mencionamos también hacia el inicio, es el del muestreo. Es decir, ¿quién va a realizar el muestreo? ¿Somos nosotros como los usuarios del laboratorio analítico quien les va a proveer las muestras al laboratorio? ¿Nuestra organización es quien va a realizar el muestreo? ¿O debemos contratar a un laboratorio que además de la parte analítica desarrolle el proceso de muestreo? ¿O tendremos que contratar a un tercer laboratorio que haga el muestreo y que este laboratorio luego suministre las muestras al laboratorio que vamos a contratar? Bueno, son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? ¿Quién realiza el muestreo? Bueno, ¿quién va a ser el contratante de quién? Y bueno, después tendremos que tener en cuenta si quien realiza el muestreo está acreditado para realizar el muestreo. Por ejemplo, el laboratorio analítico podría estar acreditado también para el muestreo, ¿sí? En cuyo caso, bueno, matamos dos pájaros de un tiro y eso sería excelente, pero no siempre es así. Encontrar laboratorios que hacen el muestreo, que están acreditados para el muestreo y además para la parte analítica, no siempre es... no es frecuente, digamos, de encontrar, ¿no? Por lo tanto, si no hallamos eso, tendremos que hacer evaluaciones respecto de qué métodos de muestreo utilizan, respecto del personal, del equipamiento que usan, de los recipientes empleados para contener las muestras, que después serán transportadas al laboratorio, de la logística que emplean y demás. Todo ello, recordemos que va a afectar, ese proceso de muestreo va a aportar error sistemático, error aleatorio, que luego se va a propagar al resultado analítico final, ¿sí? En ese proceso de muestreo se aporta, como dijimos, incertidumbre en el método, ¿sí? Y es, una cuestión muy importante a tener en cuenta. Aquí también existen métodos estandarizados. Probablemente si nosotros ya hemos decidido qué método analítico utilizar, en el método analítico a veces el método analítico suele incluir una etapa de muestreo o al menos referenciar a otra norma relacionada con el muestreo, es decir, a los fines de proveer muestras para ese mismo método analítico. Es decir, que en la gran mayoría de los casos ya existen métodos estandarizados de muestreo. Y en lo posible, ese método estandarizado de muestreo debería estar validado, debería estar verificado, ¿no? Si es un laboratorio analítico y quiere acreditar el método de muestreo, pues tendrá que validar ese método de muestreo, ¿sí? O verificarlo si es un método de muestreo que ya está validado y demás, ¿sí? Bueno, ese es un tema que vamos a tocar hacia el final de esta diplomatura.